Secour, Kirill, ¿qué tal? Buenas Muy tardes. Bien, buenas tardes. Encantada de tenerte aquí en este Free Capital Talks. Sí. Él es director comercial de Man Group, preocupado por Volkswagen y la sacudida que está atizando los mercados, ¿o no? Sí ha tenido un impacto considerable, pero bueno, dentro de lo que son cosas que pasan a nivel mundial. Y nos acompaña el creador de este espalante para apostar por la gestión pasiva. Y luego, ¿realmente es mirar al pasado o no? Bueno, yo creo que hay gustos para todos y hay demanda para todo también, ¿no? Entonces, tienes en el mundo de la gestión pasiva, ha habido cada vez más fragmentación y yo creo que ahí entonces tienes un poco las dos cosas. Tienes generalmente el inversor que se involucra más, que sigue más de cerca su inversión, generalmente estaría en gestión activa porque es algo donde precisamente le da esa diferenciación que le permite hacer un seguimiento. Pero hoy en día, incluso en el mundo de los ETFs, pues se puede estar ahí 3 días mirando 1000 variedades diferentes de ETFs porque cada vez hay mayor segmentación de esos ETFs mediante smart meters y estrategias distintas. Yo creo que lo curioso de esta industria es esta idea precisamente de los índices, ¿no? De la media. O sea, que el objetivo de rentabilidad en la industria sea la media, que es la mediocridad. Esto es como si volviéramos del colegio con notas. Oye, papá, he sacado la media, soy mediocre, qué bien. Bueno, nos mandaban a casa, pero rápido, ¿no? Entonces, es curioso que nuestra industria se basa un poco en eso. Y por eso yo creo también una gestión, la gente, los buenos gestores, indudablemente son capaces de añadir valor. Lo que ocurre es que hay menor densidad de talento de la que se considera. Yo creo que hay menos gente de la que uno piensa que realmente pueden añadir valor, pero los hay. Como en cualquier industria, siempre pasa igual. Y la cuestión es acertar. ¿Qué ocurre? Que yo creo que a menudo la gente hace un análisis demasiado cortoplacista para averiguar quién realmente añade valor, quién no. Son sectores con, indudablemente, los ciclos los hay en mercados como los hay en cualquier fenómeno de la naturaleza y en ese contexto hay que tenerlo en cuenta, y las modas. Entonces, hoy en día venimos de un periodo donde efectivamente la generación de valor añadido por parte de gestores activos ha sido menor que las medias históricas y en cambio la beta o la dirección del mercado mismo ha sido muy elevada. En los últimos 6 años pues el S&P está con rentabilidades compuestas del 20% anual o cifras de este orden, ¿no? Entonces, en un contexto así, la clave ha sido acertar con la dirección del índice y esa media, esa mediocridad. Oye, si estoy ganando un 20%, pues why not? O sea, no se va a quejar nadie. Entonces, yo creo que esto ha hecho que estemos hablando mucho de gestión pasiva y de betas, porque han habido betas muy jugosas hasta ahora, pero como pasa siempre, es justo cuando empieza a hablar la gente de un tema que es cuando ya se ha pasado, digamos, de plazo, ¿no? Entonces, un poco la idea que quería tirar a la mesa. Para que yo me aclare. Una activa indudablemente va a ser más caro, pero como pasa en muchas cosas en la vida, a menudo lo caro es lo barato y viceversa, o sea, eso es indudable, ¿no? Yo creo que hay un aspecto en el tema de los ETFs, de la gestión pasiva versus activa, que de alguna manera las dos se necesitan mutuamente y cohabitan simultáneamente, ¿no? Y claramente con lo de Volkswagen ahora, una de las cosas que se ve es que precisamente si yo, por el problema de Volkswagen, para reducir mi riesgo, tengo que vender todo el índice, aquí de pronto hay una serie de otras compañías víctimas colaterales de lo que haya, porque el volumen, si el volumen de ETFs es tan fuerte, eso condiciona cómo se comporta lo que hay en el índice versus lo que no hay en el índice. Y en un año como este, por ejemplo, el 90% de los gestores activos están haciendo mejor que los índices. ¿Por qué? Porque ha habido fenómenos de esto, es decir, que los índices, o por temas de mercados emergentes o por temas de energía, que han sido bastante a piñón fijo y que se las han visto venir, todos aquellos que de alguna forma tienen capacidad de decidir, pues han estado fuera de los sectores que han ido mal y consecuentemente lo han hecho mejor, ¿no? Y el tema de Volkswagen también ofrece arbitrajes para precisamente la gente que van a contrapié de una masa de dinero que se mueve de forma, digamos, indexada y las implicaciones que tiene, eso es cierto. Entonces, para mercados como el actual, con fuertes turbulencias, ¿interesa más la gestión activa? Y para los mercados con tendencia alcista o tendencia bajista, ¿interesa más la gestión pasiva o no? Bueno, es volver a... ¿O es demasiado simplificar? Es volver a simplificar demasiado. Yo creo y en eso coincido con Kirill, que se necesitan, ambos modelos de gestión se necesitan, porque es verdad que la gestión... Estos datos depende del periodo, depende de la referencia, la tendencia, es muy fácil engañar en ese número. Porque ha sido un año bueno hasta ahora. Exacto, o sea que esto fluctúa. Hay periodos donde un 90% lo hacen peor, o sea, al revés, también hay periodos de estos.
Y de media, yo diría que, bueno, debe ser... sí es cierto que el performance de fondos activos sobre periodos largos, yo vi un estudio, la diferencia viene a ser las comisiones entre... Es decir, que el valor añadido de los fondos de gestión activa de media a largo plazo es muy reducido. Pero no es tampoco... No, repite que esto es muy importante. Pero, sí, exacto, o sea, de media. O sea, volvemos a la mediocridad, volvemos a lo de las notas del colegio. O sea, evidentemente, si yo me baso en que la media es mi objetivo, pues ya voy mal. Pero claramente hay gente buena. Lo que pasa es que tienes dos problemas. Uno, que el inversor es muy cortoplacista y eso hace... Tienes dos consecuencias. La primera, que nadie quiere sacar el cuello y de alguna manera arriesgarse teniendo una cartera muy diferenciada, porque si le va mal se queda sin negocio y desaparece el sample, con lo cual esto es como los conejos, si tú sacas la cabeza de la madriguera y te devora el depredador, desaparece el sample, con lo cual acabas con tu distribución normal y todo el mundo ahí apiñados en la media, ¿no? Pero alguno lo hace y lo hacen bien, eso sí, entonces hay que estar atento. Dos, es todo muy transparente, al final se ve, si las rentabilidades no justifican el coste, tranquilo, tú tienes liquidez diaria, te vas a otra fiesta y se acabó. Y luego está el hecho de que dentro de esta impaciencia, el tema de, claro, para tú poder acertar, primero te tienes que equivocar de cierta manera, ¿no? Entonces, porque evidentemente el mercado al principio, si tú empiezas a comprar hoy Volkswagen porque tú piensas que esto es la oportunidad del siglo, porque ha caído una barbaridad, por dar un ejemplo, ¿no? Y empiezas a comprar ahora y todo el mundo probablemente esté diciendo, pero este loco, mira lo que está haciendo, ¿no? Y posiblemente incluso caiga otro 5% porque acaban de ver que en Alemania también habían trapicheado con los contadores, yo qué sé. Pero de pronto, si recupera un 30%, eres el héroe tal, pero inicialmente, uno, te estás equivocando a los ojos del mundo y dos, te puede costar. Vamos a hacer una pequeña... Bueno, esto sí, se lo ve ya en cuanto a la rentabilidad diaria, porque sí hay, que también es otro de los términos, que es el tracking error, es decir, la diferencia entre la rentabilidad del fondo y la rentabilidad del índice a diario, si es muy parecida, pues ya te hace pensar que claramente los componentes de tu fondo son parecidos al índice. Si el fondo tiene 400 posiciones y el índice tiene 500, por dar un ejemplo, pues también es muy probable que tu rentabilidad se parezca mucho al índice y haya muy poco active share. Si son fondos con 30 posiciones en un índice, y esto cualquier fondo tú ves, por ejemplo, el número de posiciones, eso es muy fácil de saber, y eso ya porque, de nuevo, estadísticamente las probabilidades de que un universo de 100 datos de cualquier tipo se diferencie mucho de otros 100 es muy bajo, ¿no? O sea, entonces, básicamente estás comprando lo mismo y de hecho entre la Bolsa de Madrid y el índice, por ejemplo, hay prácticamente una diferencia porque al final hay mucho solapamiento. Y luego tienes el active share, que no sé si se da a conocer necesariamente en todos los fondos, pero que es un dato que se puede pedir y entonces eso también te da una idea de la diferencia que tenga el fondo que estás comprando con respecto al índice. Sebastián dice que no con la cabeza. También necesita esa arquitectura abierta, ¿no? Y sí, asesoramiento, ¿no, Kirill? Sí, bueno, esto, por ejemplo, otros mercados, como el mercado anglosajón, lo que se ha visto es que hay mayor transparencia en todo el tema de comisiones y a la vez que tienes unas redes paralelas de acceso más directo, más desarrolladas, de asesores independientes y de este tipo de asesoramiento independiente al cliente, ¿no? Yo creo que las autoridades europeas en general han puesto mucho énfasis en ese aspecto y eso es algo que está cambiando y eso yo creo que se está viendo incluso en España. Lo que pasa es que igual España es un mercado que está un poco más atrasado en este ciclo, pero con MiFID II pues está por venir sin duda alguna y ya se está viendo, vamos, y es sano, al final es como todo, tiene que haber un poco más selección. Claro, cuando me decís que España va un poco por detrás, ¿significa que en España los fondos de inversión no son tan transparentes en cuanto a comisiones como en otros mercados? ¿Significa que todavía hay que avanzar en esa red de asesores y dejar de ser un país tan bancarizado, que sean los grandes bancos los que vendan los fondos de inversión? Eso es la tendencia clara y que los bancos mismos son conscientes. El Phil Capital inglés, pues igual gestiona 50.000 millones y ya quisiera Phil Capital. Bueno, me gustaría tiempo. Ya vendrá. Pero que ya vendrá. Antes de Navidad. Ya vendrá, exacto. Antes de Navidad y ya está. Pero en fin, que indudablemente sabemos dónde estamos yendo, porque no hay que inventar nada. Es decir, el mercado claramente a medida que va evolucionando, pues está yendo en esa dirección y es normal. Y eso es lo que estamos viendo también en España, pero que tiene que ver con con un asesoramiento independiente y también de poder hacer cosas sin asesoramiento. O sea, el que quiere solo el ETF y simplemente quiere estar con exposición a la bolsa europea, pues bueno, que pueda hacerlo de una forma fácil y sin inconvenientes y sin que le pongan pegas de que o el fondo está en la lista aprobada o no puedes comprarlo o te cobramos extra por comprar un fondo.
que también entiendo que el banco tenga esas medidas, porque si luego hay un problema con lo que van probando a través del banco, el problema es del banco, porque bueno es el cliente, o sea, pero que hoy por hoy todavía está muy rígido y como decía, o sea, no es un tema de que a mayor rentabilidad, mayor riesgo, pero también a mayor independencia, ¿sabes? También tienes que tú asumir más las consecuencias de lo que haces, o sea, todo lo uno va con lo otro, no se puede decir, tengo independencia, pero si hay un problema, ese problema es del otro. Claro, Que la ventaja de la gestión pasiva es la facilidad y el no tener que hacer un seguimiento tan cercano, y en cambio la gestión activa, yo creo que a la gente generalmente le gusta lo uno o lo otro. Sebastián. Pues que se ha dicho todo, por lo cual no me queda nada que ojalá haya